noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta semana el gobierno mejoró, consolidó sus posibilidades de controlar el tipo de cambio, ¿sí? Subió bastante el precio de la soja porque se conocieron datos negativos en cuanto a la cosecha de Brasil, pero a la vez se conocieron datos positivos de la cosecha argentina, es decir, va a haber más cantidad de soja y a un mayor precio. Eso le da mayor certeza al tipo de cambio actual. Ahora, ese tipo de cambio se puede mantener, sirve en tanto y en cuanto se frene la inflación. ¿Sí? El gobierno está intentando hacerlo. A ver, durante mucho tiempo se dijo que el gobierno va a dejar una bomba de tiempo para el que venga. La verdad es que el gobierno está intentando no dejar esa bomba de tiempo, a diferencia de muchos gobiernos que sí la dejaron. Está intentando solucionar los problemas que dejaron gobiernos anteriores y también los que él mismo generó, ¿sí? Y me refiero a los cambios en el INDEC, a la devaluación, a la suba de la tasa de interés, a los arreglos del CIADI, de Repsol, ¿sí? A todo lo que se fue haciendo. Ahora, que lo esté haciendo no quiere decir que nos guste. No a todos nos gustan algunas medidas. ¿Por qué lo digo? A ver, una devaluación bajan los salarios reales. Eso está claro y ocurre siempre. Y de hecho, si uno ve que el gobierno está hablando de un aumento para los docentes del 22%, quiere decir que el gobierno está pensando en que este año por lo menos los salarios no suban más que los precios, como ocurrió en otros años. Y cuando la presidenta habla con los líderes de la Unión Industrial y le dice, ojo, sean prudentes con los aumentos que van a dar, está apuntando al mismo lugar. Me decía un negociador del Ministerio de Trabajo, mirá, dice acá, los convenios con las alimenticias se cierran fácil. Si le piden un 40% de aumento, lo dan. Salen de acá y suben los precios un 40%. Es decir, no sirve de nada. A ver, te voy a dar alguna información sobre medidas que va a tomar el gobierno que todavía no se conocen, ¿sí? El gobierno va a enviar un proyecto de ley de abuso de posición dominante, de defensa del consumidor, de defensa de la competencia, que va a cobrar altísimas multas, ¿sí? Para las empresas que abusen de esa posición dominante. Multas como las que te mostré la semana pasada que se cobran en la Unión Europea, que se cobran en Corea, que se cobran en muchos lugares del mundo, ¿sí? Para casos de deslealtad comercial, de abuso de posición dominante. Va a enviar al mismo tiempo un proyecto de ley para crear tribunales especiales para que juzguen estos temas, ¿sí? Para que salgan más rápido esas multas. De todas maneras, todavía se analiza si no cobrarlas antes, en sede administrativa, y que después las mismas empresas tengan que pedir que le devuelvan la multa en el caso de que tengan razón. Ahora, ¿esto frena la inflación? No. Te lo explicábamos la semana pasada. Una cosa es la inflación y otra cosa son estos abusos de sectores concentrados que aprovechan además estos momentos de inflación para por ahí tener márgenes de producción y de comercialización enormes. ¿Va a haber suba de tarifas en gas y en electricidad? Sí. No el tarifazo del que se está hablando. El gobierno sigue pensando que los subsidios al gas, a la electricidad, domiciliarios, son parte de un sistema de redistribución del ingreso. Por lo tanto, va a seguir habiendo subsidios altos en la Argentina para la energía y va a empezar a bajar de a poquito, esa tasa de interés que tanto subió, que se hizo para frenar el dólar, pero que trajo efectos como que hoy un giro en descubierto en el banco te salga carísimo. A ver, el gobierno está intentando frenar la inflación, entre otras cosas con estas medidas que yo te dije. El tema es el diagnóstico. Mira, la inflación en Argentina volvió en 2006-2007. En 2006-2007 había superávit fiscal y no había crecimiento de la emisión monetaria, al contrario, iba cayendo la emisión monetaria. Es decir, las razones que hoy los economistas neoliberales dicen que generaron inflación en Argentina no existían en 2006-2007 cuando volvió la inflación a la Argentina. Pero ¿qué había pasado en ese momento? Habíamos llegado prácticamente al pleno empleo y las empresas habían llegado a utilizar toda su capacidad para producir. Es decir, tenían que salir a un mercado laboral en donde ya había que ofrecer mejor sueldo para que el tipo salga de una empresa y se venga a la tuya. Y había que comprar máquinas, había que invertir. En ese momento empieza la puja distributiva y muchos empresarios deciden subir los precios en vez de invertir. En ese momento, el gobierno quizá debería haber apostado a la inversión, pero el gobierno, que es un gobierno heterodoxo, y los heterodoxos creemos que para crecer hay que generar demanda agregada, siguió impulsando la demanda y por ahí descuidó la oferta. Entonces sí, le sumó a estas razones para la inflación otras razones.
¿sí? Como un gasto público muy alto que no se financiaba afuera y se financiaba con emisión. Y así llegamos a tener muchos años con alta inflación. Ahora hay que frenarla, ¿sí? Porque si no la frenamos, ese dólar que quedó controladito, esa tranquilidad que estamos teniendo en este momento, se pone en peligro. El gobierno comenzó a tomar medidas ortodoxas, como la suba de la tasa de interés, heterodoxas, como tratar de meterse en la puja distributiva. Ahora bien, no digo que es fácil, pero es más fácil meterse en la parte de la puja distributiva de frenar la suba de salarios que frenar la suba de precios. Y el problema es que si frenamos la suba de salarios pero no logramos frenar los precios, entonces pagamos los costos de esta medida, pagamos los costos de la devaluación y no nos beneficiamos, ¿sí? No disfrutamos de los beneficios. Y eso nos puede pasar y nos puede pasar. Todavía no vimos el final de la historia. A mí me da la impresión de que el gobierno debería empezar a mirar cuál es el principio de esta historia cuando se nos generó el problema de oferta. Porque me parece que ahí está faltando una pata en toda esta política económica. A ver, ¿a dónde quiero llegar? Si el gobierno se está bancando el costo político de estas medidas, todos dijeron no se la va a bancar, le va a dejar una bomba de tiempo. No, se la está bancando. Si nosotros los trabajadores nos vamos a bancar un año en donde por ahí perdemos poder adquisitivo, ¿por qué no les pedimos a los industriales que mejoren la oferta? ¿Por qué no trabajamos con todo lo que le damos? Yo no sé si vos sabés, pero nosotros como sociedad le damos muchas cosas. Los industriales en Argentina tienen, por ejemplo, algo que se llama crédito del Bicentenario. Son unos créditos que da el Banco Central a una tasa regalada, subsidiada por nosotros. Nosotros le subsidiamos el gas a precio baratísimo, lo importamos caro, lo subsidiamos y se lo vendemos barato. Le subsidiamos la electricidad. Desde el Ministerio de Industria se le subsidian impuestos. ¿Qué se pide a cambio? ¿Cuál es la política industrial argentina? ¿Qué se está haciendo para mejorar la oferta? A mí me parece que no está haciendo nada. A mí me parece que no tenemos política industrial. A mí me parece que a estas medidas que se han tomado le faltan algunas patas. Entre ellas esta que estoy mencionando, trabajar en la oferta. Y guarda que Argentina no solo tiene que trabajar en la oferta de estos bienes que nos suben los precios en Argentina. Argentina tiene que salir de este discurso de sustitución de importaciones que es viejo, ir a sustituir el futuro, no el presente, a generar nuevos bienes, a que Argentina, así como lo hacemos en el sector agropecuario, que tenemos tecnología de punta, salga a pelear esos mercados. Si le estamos dando un montón de cosas, y por ahí podemos darle más, en tanto y en cuanto forme parte de una política industrial. Vuelvo y sintetizo. El gobierno paga el costo político de todas estas medidas antipáticas. Los trabajadores pagamos el costo de que este año quizá perdamos poder adquisitivo. ¿Qué les vamos a pedir a los industriales y qué le vamos a pedir a la ministra de Industria? ¿Sí? Que complete la pata que le falta a este plan económico. Vamos a seguir con quién te subió los precios, porque ese es el tema de la Argentina hoy. Y lo vamos a hablar con Alberto Samid, que abrió una feria. Estábamos hablando de los abusos de los supermercados. Abrió un mercado central en Cañuelas que tuvo un éxito impresionante con precios que, aunque no lo creas, a veces llegan a la mitad de lo que vos pagás en el supermercado. Y vamos a tener economistas que representan a todos los poderes, por lo menos del peronismo de hoy, ¿sí? A Ricardo Delgado, el economista de Massa, a Roberto Feletti, uno de los principales economistas del oficialismo, sin ninguna duda, y a Silvina Batakis, la ministra de Economía del gobernador Daniel Scioli. Vamos a empezar con Alberto Samid. Bienvenidos. Esto es Economía Política.